Ok, muy buenas noches. Ya estamos nuevamente en una nueva sesión de Sociedad y Científicos Anónimos con este capítulo de Ciencia a Domicilio. Esta noche nos acompaña Carla Ladrón de Guevara Bárcenas. Y yo, Ahorita quito mi pantalla, permítame un segundito, perdón. y hola, buenas noches a todos. De antemano una disculpa por las dificultades técnicas. A todos nos ha pasado, entonces pues aquí estamos para compartir un poquito y pues agradecer el espacio y sobre todo agradecer a las personas que pues nos escuchan. Es maravilloso pensar que alguien nos puede escuchar en el futuro, entonces, y están escuchando esto como podcast o por curiosidad o vienen aquí a revisar, pues échenle un ojito también al otro contenido que tiene la Sociedad de Científicos Anónimos. Hay cosas muy interesantes y pues siémbrense una duda. Excelente, Carla. Bueno, pues esta noche vamos a hablar sobre especies invasoras y su impacto en los ecosistemas. Se van a explorar diversas especies no nativas que pueden alterar el equilibrio. Y nos acompaña, como ya les había dicho, Carla Ladrón de Guevara, bióloga y amante de las aves. Creo que más amante de las aves que bióloga, yo diría. Egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, vive en Pachuca de Soto y desde 2020 ha estado activa en las actividades de sensibilización y formación en torno a la divulgación, conservación de la fauna silvestre, defensa de los derechos humanos y la educación ambiental. Algunos domingos, cuando nos da tiempo la vida adulta, la podemos encontrar en el centro en Domingo de Bichos, donde a pie de calle se pone para explicar a la gente que desee un poco de los animalitos que nos rodean. Y también por redes podemos encontrarla en su proyecto que se llama Alas Urbanas, donde nos enseña un poco sobre lo que les pasa a las aves en el mundo urbano. Y pues, sin más, por esta noche, por esta larga noche que se nos hizo, bueno, yo creo un ratito larga, ¿no? Les dejo entonces a Carla con esta ponencia que se titula nuevamente ¿Qué suena una especie invasora? Oli, bueno, primero que nada, muchas gracias. No sé si comparto yo pantallita, ¿verdad? Adelante. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, me gustaría iniciar primero que nada con la idea de que si esto es un podcast, también es útil. Si esto va a ser un video que vamos a ver, también es útil. Y me gustaría iniciar justo con la pregunta de ¿a qué suena una especie invasora? Y creo que es maravilloso que nos pensemos o que nos preguntemos primero a qué suena nuestro cotidiano, porque a veces pensamos que el medio es trivial o que las cosas que con las que compartimos el espacio no importan, pero en realidad es más profunda de lo que pensamos, ¿no? En las ciencias hay un concepto que se llama paisaje sonoro y básicamente, sin definirlo con palabras técnicas, lo podemos definir incluso con una analogía como son los videojuegos. Cuando nosotros jugamos un videojuego o cuando vemos como este pequeño clip del bosque, sin querer le ponemos sonido, ¿no? Le ponemos el sonido de por ejemplo, de los arbolitos, aunque los árboles estén ahí, sean seres que no se mueven aparentemente, sus hojas se mueven con el viento, también escuchamos a los animales, el crujir de las hojas cuando transitamos. También podemos experimentar el medio a partir de sonidos naturales, ¿no? Por ejemplo, cuando relampaguea, cuando escuchamos que el viento se intensifica, entonces, todas estas cosas nos rodean y estamos recibiendo esa información, ¿no? ¿A qué suena nuestro cotidiano? Y sería una pregunta que podemos plantearnos, ¿no? Nosotros, como ya le mencionábamos, Sebastián y yo, vivimos en la ciudad de Pachuca de Soto, está pues a 1 hora 40 minutos de la capital de la Ciudad de México, y aunque 1 hora 40 minutos parece poco tiempo, nuestros sonidos no se parecen en nada, ¿no? Nosotros nunca vamos a experimentar el sonido de un metro, nuestras micros suenan diferente, nuestro transporte público suena diferente, el ambulantaje de la ciudad suena diferente, incluso los acentos de las personas son diferentes, ¿no? Entonces, con todo esto en mente, me gustaría que hiciéramos el ejercicio de ¿a qué suena nuestro cotidiano, no?
ya hablamos antes de iniciar, hay personitas en Puebla, hay personitas en Guanajuato, y aunque estemos en una misma ciudad, lo que nos rodea no suena igual, ¿no? Incluso cuando compartimos otros espacios. Por ejemplo, en el centro histórico, yo creo que en automático podemos pensar en, no sé, tal vez, nuevamente, ¿no? El sonido, el sonido que hacen, por ejemplo, los vendedores. Y justamente esto también compone horarios del día. Por ejemplo, cuando pensamos en un bosque de noche, no vamos a pensar en los mismos sonidos que emiten la naturaleza, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en el ulular de un búho, a lo mejor en el sonido que emite algún tecolote. Entonces, la forma en la que nos relacionamos con el entorno es también auditiva. Y aquí les tengo una recomendación porque me gustaría que mi charla no fuera como lo único que se queden con el tema, sino también que podamos enlazarlo con el cotidiano. Es un libro de Svetlana Alexievich, fue el Premio Nobel de Literatura y el título es Voces de Chernobyl. Voces de Chernobyl es un libro que habla sobre antes, durante y después del desastre nuclear en esta ciudad. Y es muy interesante porque recuerdo a una sección del libro en donde la gente mencionaba que una de sus primeras sospechas para entender que algo malo, que algo anómalo, que algo riesgoso le estaba pasando a su comunidad, cuando ese día por la mañana las aves no cantaron. Y la gente lo describía como un sonido muerto. Si alguno de las personas que nos escucha ha estado en algún momento en una zona de desmonte o en una zona que está, por ejemplo, después de un incendio forestal, es un sonido inmutable, ¿no? Es algo que nosotros incluso estamos no acostumbrados a percibir porque siempre hay un ruido dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y enfrentarnos con el silencio a veces es muy imponente, en especial cuando los bosques, nuestras ciudades son fiestas, ¿no? De diversidad, incluso entre especies. Entonces, las personas que vivían en áreas alrededor de Chernobyl se alertaron porque justamente las aves no cantaron, ¿no? Las aves se habían desplazado, nada los despertó esa mañana, no escuchaban ni una chicharra, ni el aleteo de una mariposa, nada, era un sonido muerto, ¿no? Entonces al final la naturaleza les alertó. Entonces, bueno, antes de iniciar como con el tema central, me gustaría hablar sobre especies. Y disculpen el texto, tenemos a diferentes especies y vamos a entender el concepto de una especie nativa, una especie introducida o exótica y una especie invasora. Las especies nativas son este grupo de especies que han crecido con el entorno, ¿no? Y imaginemos nuestra Tierra como un ente complejo que conforme pasan los años, en condiciones súper específicas, especies se potencian para habitar e incluso influyen en el medio en el que existen, ¿no? Por ejemplo, un gran ejemplo de una especie nativa en su máximo esplendor, que es justo el resultado de un largo proceso de adaptación, son los colibríes. Los colibríes son estas aves maravillosas que encontramos siempre moviéndose a gran velocidad en nuestras ciudades, en nuestros campos, en nuestro cotidiano. Y es maravilloso porque los colibríes solamente existen en América, están desde la Antártida hasta la Patagonia. Y los podemos escuchar, voy a intentar poner soniditos en el proceso, los podemos escuchar haciendo estos chasquidos o haciendo unos pequeños pulsos, porque son sumamente territoriales. Estos bichos además también hacen ruido con las alas. Ya les contaré un poquito más sobre cómo las aves emiten estos sonidos. Y es un gran ejemplo de una especie nativa. Una especie exótica es una especie que no pertenece a el lugar en donde la localizamos, pero no prospera, ¿no? Es el equivalente a cuando nosotros llevamos, por ejemplo, un canarito a nuestra casa, pensémoslo muy trivialmente, y el canario no es de nuestra casa, es un intruso, digamos que comparado como con las aves o el cotidiano que tenemos, pero no va a pasar nada más, ¿no? Es el equivalente a cuando tu mamá te decía que no podías liberar, no sé, un pecencillo en un río porque se iba a morir, ¿no? Idealmente, pero ya hablaremos en un momento un poquito más de eso.
Y hay una gran diferencia entre una especie como exótica y una especie invasora o introducida invasora. La gran diferencia es básicamente qué tanto prosperan. Y bueno, aquí les puse un cenate porque uno de los datos curiosos es que justamente esta es una de las primeras especies que se introduce en México. Se trae de las zonas costeras al centro, básicamente para ser parte de una colección. Esto hablándolo en tiempos antes de la colonia. Y es muy interesante porque estos bichitos, los anates, siguen buscando compensar deficiencias alimentarias que tenían, por ejemplo, de alimentarse de semillas que había en sus lugares de origen, y lo hacen comiendo cerebros de otras aves. Los anates seguramente todos los recordamos y voy a seguir como intentando ahondar en este tema de los cantos. Son aves con una habilidad de imitación maravillosa. Los podemos escuchar hacer estos sonidos como de globero, diríamos. Y siento que es algo que todos podemos asociar al paisaje urbano y a los parques, ¿no? Al menos en el centro del país es muy común escuchar estos chasquidos. O estos sonidos como estrafalarios que hacen. Ellos también pueden imitar otros sonidos, como lo hacen, por ejemplo, las urracas u otros córvidos. Esto es más común en el norte global, pero muy seguramente todos hemos visto algún reel de una chara o algo, o algún córvido imitando, por ejemplo, el sonido del obturador de una cámara o imitando una alarma de coche. Entonces es muy interesante y lo vamos a ir retomando, como también las aves se ven influidas pues, por los sonidos de nuestras ciudades. Y bueno, finalmente llegamos a las especies invasoras, que justamente son especies exóticas que terminan por establecerse o pues básicamente hacer de estos espacios a donde no pertenecían su hogar. Y de qué manera, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. A pesar de que cuando pensamos en especies invasoras, la gente piensa mucho en animales, de hecho uno de los grandes peligros son las plantas. Las plantas son especies sumamente adaptables, sumamente fáciles de dispersar, que podemos ver colonizando diferentes espacios. Las plantas tienen a veces estrategias de dispersión que nosotros ni nos podemos imaginar, o sea, cuando vamos al campo y se nos pega un cardo, sin querer nosotros ya les estamos dispersando, ¿no? Incluso hay estudios muy interesantes que hablan sobre el impacto que puede tener para los ecosistemas nuestras caminatas o el contacto con la naturaleza que nosotros creemos que no le hacemos nada. Se ha visto que, por ejemplo, especies de pastos son básicamente nos usan como transporte para llegar a áreas que les cuesta colonizar, al igual que los autos, ¿no? O sea, se ha visto que estas semillas pueden ser muy dispersadas por autos. Y también, claro, está el componente humano, ¿no? Que es uno de los más importantes que vamos a hablar. Yo aquí fonando a mi lantara de fondo. Muchas de estas especies también son introducidas porque los humanos lo hacen a propósito. De la misma forma en la que hablábamos sobre, por ejemplo, cómo un pececito que se lanza a un río no prospera, lo podemos ver incluso con malos manejos de parte de, eh, incluso la parte gubernamental, ¿no? Yo creo que todos hemos visto los apoyos de las truchas u otras especies invasoras en nuestras comunidades o en nuestros cuerpos de agua. Y es súper voraz porque otra característica de estas especies es que empieza a desplazar a las especies nativas, ¿no? Empieza a colonizar, básicamente, si ya empezamos a meter esos términos, empieza a desplazar a las especies. Un término que escuchamos muy a menudo últimamente en la Ciudad de México y por la crisis inmobiliaria es la gentrificación, ¿no? Entonces lo podríamos ver justamente como la gentrificación de las especies. La imagen que teníamos anteriormente es justamente el lirio acuático, y el lirio acuático es una especie que se ve muy fácilmente dispersada en los cuerpos de agua en el país. De hecho, básicamente es una de las problemáticas más grandes que tenemos desde Xochimilco hasta Jalisco, y se invierte muchísimo dinero en compensarlo. Tomando en cuenta, claro, el contexto en donde nos encontramos, esta es una fotico que justamente tomamos del gran Internet de las cosas, en donde podemos ver a la laguna de Tecocumulco en Hidalgo, que es uno de los últimos relictos de agua dulce que se encontraba en el centro del país, pues un poquito ahí invadido, ¿no? Si podemos usar la palabra, ¿no? Entonces, bueno, hoy particularmente les voy a hablar de una especie
que es uno de los pocos o de los muchos pajaritos que la gente puede identificar en su vida cotidiana. Y voy a empezar justamente con el sonido que hace para tenerlo ahí como de fondo. Es el gorrión doméstico. Este es el ejemplar perfecto de cómo la naturaleza, la nostalgia y la ciencia, que fue algo que quería hablar cuando se lo compartí a Sebastián, se conjuntan. Y más importante, la ciencia ciudadana, que va a ser súper útil aquí. Tienen más común de lo que pensamos y vamos a empezar a hablar por qué no. Este es un ejemplar macho. Los vamos a reconocer porque tienen colores parditos, son aves muy chiquitas que usualmente se mueven en grupos muy grandes. Los podemos reconocer justamente por el sonido que hacen. Y un dato divertido es que estos bichos son los mañaneros de las aves por excelencia, ¿no? Si nosotros nos levantamos en la mañana cuando todo está oscuro, muy seguramente si escuchamos un chip, va a ser de estos canijotes, ¿no? Incluso yo creo que dominan más que cualquier otra especie de animal nocturno que podamos pensar. Yo que soy una insomne, una vampira en rehabilitación, puedo decir que una parte de mi rutina es escuchar cuando canta el primer gorrión y decir, bueno, es momento de ir a descansar. A veces lo escuchas desde las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, pero bueno, son aves medio incansables. Y nos preguntamos, si son tan abundantes, ¿por qué es que vamos a hablar de ellas como especies invasoras? Resulta y resalta que esta especie fue introducida por un señor que se llama Nicholas Pike, concretamente en Brooklyn, en Nueva York. Y el año, ay, perdónenme, me equivoqué aquí, era 1850, bueno, más bien es 1850. O sea, no tenemos ni siquiera 200 años con los gorriones. Alguien que sepa matemáticas, por favor, que nos dé el dato. Y es muy inquietante porque los podemos ver básicamente de forma general, ¿no? Si nosotros le... 175. ¿Mande? 175 años. 175, maravilloso. Bueno, muchas gracias por la operación de matemática básica, la necesitaba. Es increíble que en ese tiempo podamos ver tan extendida una especie. Si se aburren o algo se traba, díganme. Ya si lo ponen en comentarios lo veré a posteriori y aprenderé de eso, pero estamos intentando echar chismecito a la distancia del tiempo. Y bueno, este señor se le pareció una idea maravillosa liberar 8 parejas de gorriones en Brooklyn. Y de hecho estas fracasaron porque pues claro, eran bichos que no estaban adaptados a la situación. El envío básicamente internacional le salió barato comparado con lo que vamos a ver a continuación. Y cuando vio que esas 8 parejas no prosperaron, lo que hizo fue pedir 100 y ahora liberarlas, ¿no? Y hasta 1851 empezamos a ver como toda esta expansión, cuando estos gorriones, los primeros gorriones inmigrantes, por así decirlo, llegaron y se establecieron en el continente americano y ahí ya no hubo nada que los parara. Y es increíble porque incluso nosotros podemos mapear el avance, ¿no? Por ejemplo, estos bichos son básicamente un indicador biológico y no un indicador precisamente positivo, ¿no? Su presencia nos va a indicar básicamente el desplazamiento de las especies nativas. Para 1930, por ejemplo, ya se encontraba en Chiapas y pues ya ni hablar del resto de América Latina, ¿no? Estos animales, a pesar de que sí se dispersaban con gran velocidad, no lo van a hacer de la misma forma en todas las áreas. Y aquí dejamos como una experiencia a posteriori y una a priori. Si ustedes han ido a pajarear, si ustedes van al campo, fíjense qué especies ven, ¿no? Y pongan la atención a este bicho, es muy característico, ¿no? Todos lo hemos visto en nuestras ciudades. Revisen dónde lo ven cuando vamos al campito, ¿no? Estas especies muy probablemente no van a estar en zonas que tengan buena calidad, porque están súper ligados pues a la sociedad humana. Igual, si me pueden ir recordando del tiempo, estaría maravilloso. Estos animales usualmente se mueven en grupos muy grandes y tienen la gran ventaja de que básicamente son, como algunas personas harían referencia a las palomas, las ratas del cielo. Y no quise hablar de las palomas porque creo que es algo que tenemos un poquito más mapeado, pero pues los gorriones son ingeniosos.
No solamente son aves muy listas, sino también que tienen mucha a su favor, ¿no? Y voy a intentar descomponerlo poco a poco. Y voy a ir como por lo más spicy. El éxito reproductivo de los gorriones. O sea, en palabras vulgares de una morrita de 25 años, cogen un chingo. Y lo hacen tan... Perdón, se va. Y en palabras, o sea, en términos biológicos, tienen una tasa de natalidad que es básicamente el éxito reproductivo. Bueno, ajá, tienen un éxito reproductivo que es básicamente qué tan bueno eres dejando descendencia súper alta. Entonces, estos bichos pueden tener hasta 4 puestas al año, y sus puestas son de más o menos 3 huevitos o más. Yo creo que la mayoría, ay, perdón, spoiler. Yo creo que la mayoría de los gorriones feos, o bueno, de los aves heridas o perdidas que la gente encuentra en el cotidiano, son gorriones. Y les tenía como unas búsquedas en Naturalista para que lo podamos ver en vivo, porque siento que a veces tenemos imágenes como súper blanqueadas, ¿no? Entonces, también voy a hablar de Naturalista y voy a hacer como una búsqueda muy en vivo. Eh, la mayoría de las aves feas que encontramos en la calle o aves polluelos, si no son de palomas, muy seguramente van a ser de este grupo biológico, o bueno, del gorrión doméstico. Y aún así, incluso cuando se cae en el suelo, vemos que en la experiencia de la gente es también una de las aves pues más fáciles de rescatar o de sacar a flote, ¿no? Yo creo que si alguna vez alguien ha tenido la oportunidad de cuidar a un polluelo y que nos cuente que se logre, muy seguramente era un gorrión doméstico. Voy a aprovechar para enseñarles un poquito cómo se hace una búsqueda selectiva en Naturalista. Aquí le podemos poner evidencia de presencia, le vamos a poner organismo y aquí en etapa de vida le vamos a poner juvenil. Y vamos a ver lo feos que son estos bichos cuando son pequeños. Bueno, estos son, por ejemplo, volantones, que son estas aves que son pequeñas, pero que ya están tomando la autonomía para volar. Por ejemplo, muy seguramente, bueno, esto está muerto, disculpen si alguien es sensible. Muy seguramente nosotros hemos visto un montón de estos polluelos caídos en primavera y aún así los gorriones siguen subsistiendo. Además, pueden estar en grupos muy grandes, o sea, de cientos o incluso más miembros. Y eso es muy interesante porque también colaboran. Cuando se lo conté a Mario, me dijo, los gorriones son como la clase obrera. Y un poco sí y un poco no, porque estos bichos además tienen la capacidad de obtener o de alimentarse de recursos que a veces consideraríamos hostiles. Y también les tenía como preparada esa búsqueda en Naturalista. Y yo, perdón, me estoy autoespoileando, pero es necesaria. Muy seguramente, y también es un ejercicio mental, hay que pensar qué vemos a los gorriones comiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno comiéndose una tortilla, que es una observación que hice yo. Aquí hay alguien comiéndose, no sé qué es, no sé qué es, parece algo que en algún momento fue carne. Ahí, por ejemplo, ese gorrión está forrajeando en basura. Esta es otra tortilla. Obviamente es una observación mexicana, ¿no? Por ejemplo, parecen pellets de conejo. Ese parece un cheto otra vez. Entonces, bueno, si siguiéramos haciendo una búsqueda más exhaustiva, podríamos encontrar, pues sí, formas de alimentación muy curiosa en estas aves, que es algo que especies nativas como por ejemplo los jilgueros, y perdón que esté usando la presentación, pero me gustaría que justo podamos ir viendo como el potencial que tiene Naturalista, que es algo que por ejemplo los jilgueros no tienen la capacidad de hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar como una búsqueda muy rápida. Por ejemplo, el jilguero dominico, o por ejemplo el pinzón mexicano, lo vamos a encontrar casi siempre alimentándose de semillas, ¿no? Y si lo vemos comiendo alguna otra cosa exótica, sería muy, muy raro. De hecho, por ejemplo, aves como el pinzón mexicano o el jilguero dominico, que ahorita también lo vamos bueno, les pongo el sonidito, son aves que incluso retardan su reproducción con tal de coincidir con las floraciones que antes eran como el pic en otoño, ¿no? Últimamente se han visto desplazados, pero bueno, el punto es que estos animales tienen dietas muy restringidas.
Y es básicamente como nuestro hermano el melindroso, ¿no? Si él no se come su parte, uno llega a Gandaya y le ayuda, ¿no? Básicamente algo similar pasa con los gorriones. Y bueno, siguiendo con la línea de la presentación, son especies que son muy buenas adaptándose y anidando en cualquier lugar. Entonces hay muchísimas otras características, por ejemplo, la cooperación que tienen entre miembros. Al ser grupos tan grandes y tan numerosos, lo que hacen es que cocrían. Entonces, un polluelo muy difícilmente va a quedarse sin alimento, ¿no? Si no lo alimenta su mamá, lo va a alimentar un juvenil, si no lo alimenta un juvenil, lo va a alimentar otra hembra. Entonces, todo el tiempo alguien está llevando comidita a su boca que hacen que crezcan y que estén listos para reproducirse y extenderse. Además de que son muy territoriales, entonces también pongamos atención y vamos a ver a estos canijos agandallándose a otras aves que casi siempre son aves nativas. Y bueno, otro ejemplo de una especie invasora es este amiguito que tenemos por aquí. Es una cotorra argentina. Muy seguramente todos las hemos visto. A veces son mascotas, las podemos ver en tiendas de mascotas, las podemos ver en los reels de Instagram, que ahora están como súper comunes ver a las cotorras argentinas. Pero algo súper importante que pasa con estos animales es que también son especies invasoras y al igual que tienen ventajas sobre las especies nativas de citácidos, los citácidos van a ser como estos grupos de cotorros nativos, bueno, más bien de cotorros, y no voy a andar como más en la descripción. Hacen un ruido súper feo además. Aquí está. Estos animales empezaron a ser muy comunes en nuestro país y principalmente en las ciudades porque poseer loros mexicanos o especies nativas de loros mexicanos es ilegal. Y las especies mexicanas usualmente son brillantes y justamente son las que pueden imitar la voz humana. No es algo bueno y ahondaremos eso. También es una situación que indica estrés y al final los loros deben estar en donde pertenecen porque es un problema muy serio la extracción. Pero no andaremos en este triste tema. Estas cotorras estas cotorras lo que hacen es que pueden construir sus nidos en cualquier lugar y los citácidos mexicanos únicamente en cavidades preexistentes. Además de que igual que que los gorriones, perdón, son súper buenos reproduciéndose y también al ser sociales, pues les dan ventajas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito el contexto de las especies nativas versus las invasoras. Y aquí haría como una pausa antes de entrar como a la parte de la ciencia ciudadana y el monitoreo de estas especies. Nosotros básicamente hemos cambiado la forma en la que el mundo natural se relaciona entre sí mismo. Y creo que aquí, más que una imagen, dejaremos como tal vez de compartir pantallita y haremos como esa pequeña reflexión. Em, Pensemos, por ejemplo, en por qué se desarrolla el canto de las aves, ¿no? Las aves cantan con una estructura especial que se llama siringe. Nosotros tenemos cuerdas vocales y las aves cantan a partir de esta estructura. ¿Para qué le serviría a un ave cantar, no? La misma forma en la que nosotros nos comunicamos, avisamos sobre comida, avisamos sobre un depredador, por ejemplo, las aves pueden usar su canto para todas estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay aves que pueden incluso imitar el canto de depredadores para hacer que un recurso alimentario mm, se libere, ¿no? Hay aves que incluso pueden imitar el canto de algún depredador para digamos que hacer un uso tramposo del espacio y cazarlas por ellas mismas, ¿no? Hay aves que lo usan para coquetearse, ¿no? Todos hemos visto estos reels maravillosos de las aves bailando, pero las aves también chulean y coquetean cantando. Y lo más importante, el ruido, la extracción de especies está haciendo que nuestro mundo sea más silencioso o que se uniformen sonidos que no pertenecen al medio. Es súper fuerte, por ejemplo, cuando hablamos de la tradición pajarera de extraer aves y un componente muy importante sobre extraer un ave o improntarla, que es básicamente eh, aprovechar este reflejo de lo primero que ven y quitarle como lo bravo, lo salvaje, diríamos. Un componente
importante de eso para cuando la gente comercializa aves nativas es que canten. Si nosotros compramos un jilguero porque tiene un canto muy específico y no canta, pues el jilguero no se vende por más bonito que sea, ¿no? Entonces, parte de este proceso es llevar a los jilgueros a aprender cómo cantan los jilgueros. Las aves tienen acentos, las aves tienen dialectos, igual que nosotros, y cómo hablaría alguien de la capital, o cómo hablaría alguien culichi, o cómo hablaría alguien de Monterrey, pues no es lo mismo, ¿no? Y de la misma forma las aves tienen acentos y tienen componentes especiales. Y muchas veces los cantos no solamente son para coquetear, ¿no? También son arreglos que ellos construyen y eso es muy maravilloso. Por ahí también les tengo otra recomendación de un libro que les pondré hacia el final. Y al final estas aves poco a poco se han visto más presionadas por el medio, ya sea por la extracción, ya sea por cómo te han tenido que cambiar las frecuencias, porque ahora en lugar de escuchar a su polola en el matorral de al lado, hay un camión, o hay un morrito gritando, o hay un globero, o hay otra ave que canta más alto que ellos, o está mi vecina poniendo a bellacada a todo volumen. Entonces, es increíble cómo hemos influido de maneras que incluso no podemos percibir, ¿no? En cosas que parecen triviales, como el volumen en el que cantan las aves, ¿no? O cuánto tiempo tienen que destinarle a el canto para recibir el mismo efecto. También hay estudios muy interesantes sobre el uso de la energía, en donde vemos cómo la energía se dispara para, claro, ¿no? Tenemos un sándwich y antes cantabas 2 veces y ahora tienes el mismo sándwich y tienes que cantar 18 veces para obtener el mismo resultado. Entonces, eso es un poquito alarmante. Entonces, bueno, ahora voy como un poquito con la parte de naturalista. Una disculpita a todas las personas que me han escuchado hablar de naturalista. ¿Volverá a pasar? No sé si ya se vea. Ay, voy otra vez. Y ahora el punto es, ¿por qué es importante que nosotros escuchemos nuestro entorno o qué tiene que ver la ciencia ciudadana con las especies introducidas? Bueno, al igual que los gorriones fueron, digamos que una elección de nostalgia, nosotros podemos salir y hacer algo revolucionario y es percibir nuestro medio. El contexto del pajareo es como algo que viene mucho del norte global. Y ahora estamos intentando o salimos a hacerlo desde nuestra perspectiva latinoamericana, pero con un nuevo enfoque, ¿no? No el de acumular especies, sino más bien el de conocer nuestro medio, ¿no? Que ahora el ave estridente que siempre escuchamos cuando vamos al bosque sea algo que tiene nombre, ¿no? Que en lugar de ser simplemente este sonido como súper maravilloso que es estridente y es mágico, tenga una denominación y que le podamos llamar clarín jilguero, ¿no? Y que a lo mejor si no le podemos poner cara, le pongamos un nombre, ¿no? Porque son aves muy esquivas, claro. Que, por ejemplo, salgamos también a grabar los sonidos de las aves y que podamos verificar o aprender cómo es que cambian con el entorno o a qué reaccionan. Hay una rama maravillosa de la biología que es la bioacústica. Hay muchísima gente maravillosa que puede andar más con eso, pero me gustaría como mucho vincularlo con la ciencia ciudadana. Y la ciencia ciudadana es una forma de hacer ciencia un poquito más horizontal, más plural y sobre todo más colaborativa, porque no solamente aportamos información, tenemos información y podemos compartirla. Entonces, la ciencia ciudadana le hacen las preguntas, los ciudadanos y pues la propia ciencia, ¿no? Les tenía aquí justamente el enlace a, a unas observaciones como muy interesantes, que son justamente los gorriones comiendo cochinadas. Y me gustaría mucho que si alguien más está escuchando, comparta las fotos de gorriones comiendo cosas raras en las ciudades, porque eso también es muy interesante de documentar. Y bueno, la ciencia ciudadana busca que el público en general construya de forma activa y en calidad con proyectos científicos sin necesidad de tener una formación en la ciencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, sin ser, por ejemplo, física, puedo ayudar a procesar datos sobre qué está pasando con una estrella distante. O yo, sin necesidad de ser programadora, puedo ayudar a enriquecer un código, ¿no? O yo, que sin necesidad de ser artista o antropóloga, puedo ayudar a identificar un grafo.
Y de la misma forma, nosotros sin ser biólogos o sin ser ornitólogos o sin ser personas con perfiles afines, podemos colaborar a la ciencia y, por ejemplo, verificar cosas que a lo mejor parecían triviales, ¿no? Si nosotros, la ciencia ciudadana, y siempre doy el mismo ejemplo, es maravilloso porque nos ayuda a tomar como una foto de lo que estamos viendo, pero sin necesidad de estar en todas partes. Y es como tener ojitos en todas partes. Si a lo mejor yo estoy dormidita, pero alguien logra ver un chipe, puede cambiar o darnos señales de cómo es un patrón necesario. Puede, por ejemplo, acuñar cómo se distribuye un patrón de una especie o puede incluso intuir los cambios en las poblaciones. Ahora que estamos como muy cerca de las fiestas decembrinas, hay que hacer referencia a el conteo de Navidad, que es justamente algo que ocurría mucho en el norte global, en donde la gente se reunía a verificar y a contar y a documentar qué aves veía. Y es maravilloso porque pues, el mismo tiempo que tenemos nosotros de haber sido invadidos con los gorriones, este norte global lo tiene apreciando a sus aves. Y de hecho nos salió barato porque el plan era introducir a todas las aves que cita Shakespeare en sus obras o que citan los grandes escritores ingleses. Entonces yo no me imagino, no sé, abriendo mi ventana y ver solamente, perderme, no sé, el canto del cuiclacoche, que a lo mejor cuando lo vemos es una especie que no es exactamente carismática, pero que forma parte de mi cotidiano como mexicana y como habitante del centro, ¿no? Como igual como lo es el Cenzontle. Entonces, bueno, el contexto necesario naturalista es justamente una app que surge como un proyecto de unos estudiantes en la Universidad de Berkeley en 2008 y actualmente en México, junto con la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, pues, la CONABIO para los cuates, tienen la plataforma que es iNaturalist o naturalist.org. También está en dispositivos móviles para que le den una vuelta. Y más actualmente, también la gente está subiendo audios y de hecho hubo un desafío para grabar a las especies y también por eso fue como el tema que me decidí a hablar, porque a veces le damos mucho el peso a las fotografías, pero también los audios nos suman. Y bueno, el paso son salir a observar, buscar especies, identificar proyectos, lugares y gente. ¿Y esto qué tiene que ver con las especies invasoras? Se preguntarán, ¿por qué Carla tiene que hacer siempre que todo se trata de la ciencia ciudadana? Y yo les diré todo siempre, porque la ciencia ciudadana no solamente obliga a la gente a salir a tomar fotografías, también les ayuda a conocer su medio y conocer los riesgos que puede ser que una especie exótica se establezca. Y a partir, por ejemplo, de Naturalista, este sería como el inicio que veríamos cuando iniciamos en la página, es muy útil porque justamente podemos ver a las especies introducidas señaladas, ¿no? Las podemos ver con una I y una N y un color amarillo. Bueno, y un color naranja, rosa, perdónenme, no sé qué me pasó. Un color rosa. Y las nativas las podemos ver como una N verde. Entonces, en automático nosotros podemos empezar a entender y a preguntarnos por qué en nuestras ciudades tenemos más especies que no son nativas que bichos con Ns verdes. Y esto es maravilloso, ¿no? Que lo desentrañemos. Y a veces la gente habla como de los gorriones como una plaga y habla de las palomas como una plaga, pero no se pone a pensar que nosotros mismos hemos desplazado a las especies no con la introducción de las especies, sino también propiciando ambientes en donde ellas se vean favorecidas, porque el problema más grande no es que el gorrión coma tortillas o coma chetos. El problema más grande es que todas nuestras ciudades son lo mismo y que olvidamos y desprovemos a las ciudades de sus contextos. A pesar de que, por ejemplo, Guanajuato, Querétaro, Pachuca, Toluca, son ciudades y podemos encontrar a las palomas, a los gorriones. Si hacemos una búsqueda selectiva naturalista, no había los mismos ecosistemas antes de esas ciudades. Y eso es algo que tenemos que recordar, que las plantas que crecen de manera silvestre en una banqueta llevan más tiempo que nosotros y que no son solamente algo que tenemos que retirar, ¿no? Son refugios, son comida, son alimento, son a veces la diferencia entre que un ave pueda
por ejemplo, concretar su puesta o que tenga que desplazarse a otro lugar. Cuando hacemos el Domingo de Bichos, que es una iniciativa que también llevo con mi amiga Dayana, que tiene una ACE, ella siempre plantea la pregunta y me parece maravilloso porque la espero con muchísima ansia, de cuál cree la gente que es el ambiente más hostil para los animales o para la fauna. Y es muy interesante ver cómo la gente piensa que es la Antártida o que son los desiertos, cuando en realidad son las ciudades. Y es bien interesante ver cómo el potencial de estas especies de volverse peligrosas para la economía, para la salud, para la integridad de otras especies y el equilibrio en general, siempre se ve potenciado pues, con nuestras propias decisiones. Si en lugar de tener a lo mejor una especie que consideramos menos atractiva a una lantara, que por ejemplo también está en el top de especies de riesgo, o la lavanda, por ejemplo, pusiéramos especies o apreciáramos más a las nopaleras, hablando claro del caso del matorral, muy seguramente también veríamos más especies nativas, ¿no? De polinizadores. A la gente le asombra muchísimo saber que Apis mellifera, que es la abeja europea, no es una especie nativa, ¿no? Cuando ellos dicen, ay, sí, a las abejitas, y luego de repente se vuelve algo que es como el enemigo, ¿no? Cuando no nos podemos plantear dónde estamos parados nosotros y por qué los potenciamos. Entonces, bueno, esta era como la parte final. Justamente quería hablarles, por ejemplo, de otras especies que podemos ver o identificar. Otros de los... otra de la utilidad de naturalista es que justamente nos ayuda a verificar el avance de las especies invasoras. Y por acá les tenía un mapa que habla sobre la extensión de justamente la especie invasora del gorrión. Déjenme lo encuentro. Ay, creo que lo perdí. Pero bueno, lo podemos ver sin problema en el mapa de naturalista. Igual para que podamos ir viendo como la interacción. Y bueno, también podemos más recientemente buscar etiquetas. Entonces yo puse la etiqueta de comiendo y podemos ver qué tan extendida está el gorrión. Antes esta era su zona de distribución y podemos ver, si nos pusiéramos quisquillosos, incluso puntos en donde los registros son más abundantes, ¿no? Y siempre va a responder a justamente zonas urbanas. Hay espacios en donde no hay reportes de gorriones. Podríamos decir que muy seguramente los ecosistemas están más íntegros o que nadie lo está observando, ¿no? De la misma forma en la que, por ejemplo, un vistazo oportuno de una pareja de cotorras argentinas puede hacer la diferencia entre el control y la pérdida de especies en el ecosistema, también lo es esta observación. Entonces, es como tener un montón de ojos en todos lados y saber que a veces tomarle una foto a un gorrión que come chetos es también proteger a nuestros ecosistemas, por más bizarro y lejano que suene. Y ya. Eso es lo que tengo para contarles esta noche. Ok, muy bien. Ha estado maravillosa la plática. Este, mm, pues sí, yo tengo una pregunta por ahí, por ahí me hiciste una pregunta en la mañana y la verdad a mí me quedó una pregunta, ¿qué onda, por ejemplo, con las especies que están desapareciendo? También, ¿no? Porque pues es parte de lo que, del sonido de las ciudades que se están comiendo a esas especies, y lo digo porque en mi caso, al menos muy particular, los grillos ya no los escucho. Y digo, no vivo en el centro, la verdad vivo a la periferia, pero eh, ya no escucho estos grillos y antes era muy común escucharlos. Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando ahí? No sé si nos podrías dar un vistazo desde tu punto de vista. Sí, bueno, pues creo que, ay, perdón, creo que al final, incluso hay un fenómeno, bueno, concretamente ahorita encamino lo de los grillos, pero creo que sí es muy importante ponerle atención como al sonido que compone nuestro cotidiano. Hay, por ejemplo, notas muy interesantes sobre los cantos de algunas palomas, que incluso ahora ya es como algo que evoca nostalgia, ¿no? Que la gente
lo cita como algo que ya no pasa o que ya no escucha, como a nosotros con las tórtolas, ¿no? O los Morning Dove en otros lugares. Al final creo que es muy interesante que nos hagamos la pregunta de qué especies hemos dejado de escuchar, ¿no? Tanto los grillos como qué otras especies hemos dejado de ver y encontrar caminos, ¿no? Por ejemplo, con el caso muy concreto de los insectos, otra de las experiencias que nos habla, y ahorita hundo más en las causas, otra de las cositas que nos alerta y que también ha sido muy útil para estimar o para poner estos temas de conversación en los científicos es, por ejemplo, lo que pasaba cuando la gente antes hacía viajes en carretera. Y yo creo que también es una experiencia que podemos tener nosotros, ¿no? Antes, cuando la gente viajaba en carretera, terminaba como con el vidrio todo tapizado de insectos. O yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando venía de vacaciones a Pachuca y llegaba a ir al Ben Gurión y tenían estas farolas gigantes, veías un hervidero gigante de, de insectos, ¿no? Bueno, nota, nota no necesaria, cámbienle el nombre al Ben Gurión. Por no abrir la cámara, por si... Sí, sí, sí. Sí, sin problema compartimos preguntas, no pasa nada. Oh my God, son muchas preguntas. Oh my God, y yo voy a llorar, no lo hagan. Bueno, nota importante, ¿no? Lo que decía, estas cositas han puesto en la mira la extinción de las especies. Y perdón si ahora parece como un poco rebuscado, pero de verdad necesito que andemos como un poco en la nostalgia también, como qué veíamos de niños. La gente cuenta, por ejemplo, que jugaba con los toritos, que son estos insectos que justo en primavera llegan y chocan y se meten a las ventanas. Y antes era una molestia, ¿no? Porque pues, los veías, los sacabas y a los 5 minutos ya había otros 3 ahí muriéndose. Y ahora es algo que no vemos, ¿no? Los insectos han tenido muchas y muy diversas presiones. Por ejemplo, el uso indiscriminado pues, de químicos que a veces lo usamos para controlar plagas. Por ejemplo, si alguien vive muy cerca como de centros comerciales y demás, pues una condición muy importante es que ellos no tengan insectos, ¿no? Dentro de de estos establecimientos. Y a veces los líquidos que nos venden para matar cucarachas no nos dicen que no son selectivos, ¿no? Que además son métodos súper crueles, ¿no? O sea, como que paralizan a los bichos y solamente hacen que mueran de inanición y desecación. Y esto no es selectivo, ¿no? De la misma forma que, por ejemplo, las moscas en los grandes fraccionamientos que tienen controles de jardinería no son selectivos y terminan también matando a las mariposas, ¿no? Entonces termina siendo básicamente una trampa biológica, porque si en un fraccionamiento tienes un jardín y tienes flores que en teoría están hechos para atraer insectos, pero después los rocías con algo que los mata, pues obviamente es básicamente una trampa, ¿no? Entonces es algo que es una presión muy fuerte que hemos visto en los insectos. Además también lo que comentábamos de las flores, digo de las luces, la contaminación lumínica es algo que también, al igual que los sonidos, es nuestro efecto silencioso a los ecosistemas, ¿no? La contaminación lumínica afecta patrones de migración, patrones incluso de fotosíntesis o de producción de energía en las plantas. em, y bueno, muchos insectos se ven atraídos y terminan siendo presa fácil para otros depredadores, ¿no? Por eso hacía justo el hincapié con las farolas. Entonces, creo que así también inician las grandes preguntas, ¿no? Como, ¿y dónde de repente preguntarnos y decirnos, por qué hay silencio? En la biología, la diversidad siempre es vida. Y no solamente hablamos de los colores, por más trivial que suene, ¿no? O sea, sé que parece redundante, pero la diversidad enriquece y significa que el medio está sano y que está caminando. Cuando nosotros no vemos tantos colores como antes, cuando nosotros no escuchamos tantos sonidos como antes, es una señal de alerta y creo que lo primero que tenemos que hacer es salir a conocer nuestro medio y la próxima vez que escuchen un pajarito cantar, pues voltear a ver qué es, ¿no? Si es un gorrión, decir, bueno, aquí está, ¿no? Al final también forman parte del paisaje urbano y son especies que también debemos pues observar y aprender de ellas, pero si la próxima vez escucho un sensontle, preguntar por qué no lo veo más cerca de mi casa, ¿no? Y qué cositas podemos hacer en nuestras ciudades para que sean más amigables con ellos y no trampas mortales, como por ejemplo los corredores que tenemos en las ciudades que a veces terminan siendo también puntos de colisión súper importantes. Entonces, pues Bueno, nada,
la invitación siempre de conocer el medio. Perdón si me fui por las ramas. No te preocupes. Tenemos una preguntita aquí en el chat. Jorge Bastidas 2411 nos dice, muy buena presentación, es una información que la verdad a menudo damos por hecho. Desafortunadamente llegué como a la mitad. Bueno, ahí estará en la red para que lo puedan ver. Por lo que podría decirse que el gorrión es el ave con más capacidad de adaptarse a los entornos urbanos. Sí, bueno, no diríamos que, bueno, sí diríamos la que más, eso se mide, y de hecho es justamente una de las especies más exitosas. Su población, tenía la cifra, pero la verdad, como lo vieron en la parte de la resta, soy mala en matemáticas, entonces no me gustaría darles un dato equivocado. Pero sí, justamente otra de las grandes ventajas que tiene el gorrión es su capacidad de adaptación, Jorge. Básicamente son bichos que no le tienen miedo a nada, ¿no? Y también son muy listos. Son aves que, por ejemplo, a diferencia de otros grupos de aves migratorias o de aves que viven en ambientes naturales, han entendido que las construcciones son peligrosas, ¿no? Y nunca se estrellan, es raro ver que colisionan o que mueren electrocutados, entonces no solamente tienen una ventaja de grupo, una ventaja alimentaria, una ventaja de estructural, sino también justo de adaptación y justo son aves muy listas. Es el mejor resumen que podría dar, perdón si le agregué la parte de las colisiones. No te preocupes. Nos están diciendo, justo estos días me encontré con un artículo sobre los cambios sobre los cambios en el pico de las aves durante la ausencia humana por el COVID, que refleja el impacto humano a la fauna. Pues sí, Lo- yo igual he visto algo de los colibríes, entonces, pero pues es lo único que sé. Bueno, sí, continuamos con las preguntas. sí. Bueno, creo que sería bueno como puntualizar. Se ha visto Adelante. en algunos puntos de América Latina que el largo de los picos de los colibríes, creo que sí es el dato que tenías, ¿no, Sebas? Se ha visto como modificado por los bebederos, estos que colgamos, que se ha hecho incluso más delgado y más afilado. Y yo también llegué a verlo y también está muy interesante porque también se medían como la frecuencia justamente en los volúmenes de canto. Creo que también lo vi en algunas universidades, como en campus diferenciados con el flujo en pandemia y sin pandemia. Y estaba muy interesante como ver, hijo, ¿no? Como el ruido del microbusero y la cumbia rebajada de la calle, no solamente pues le da jaqueca a las personas sensibles, ¿no? Sino que también le pone en la torre a las dinámicas de estos bichos. Está muy interesante. Sí, así es. Son cosas que creo que necesitamos ver más. Bueno, continuamos. Por aquí igual también nos dejaron unas preguntitas. Bueno, sobre todo felicitar a Carla por una hermosa y muy clara presentación. Muy cierto, muchas Ay, felicidades, Carla. Eh, Bien, la pregunta, ¿qué crees que nos permite aprender esas especies? Perdón, va de nuevo. ¿Qué crees que nos permiten aprender esas especies no nativas sobre los procesos de adaptación y adaptabilidad? Pienso, por ejemplo, en el uso de colillas para hacer nidos, que ok, resulta tener un efecto antiparasitorio. ok. Sí, bueno, voy a andar como un poquito en... Ay, un segundito, por favor. Voy a andar como un poquito también en lo de las colillas, por si alguien no tenía el dato. Algunas especies de animales han descubierto que el humo de las colillas o pues, en general de cosas que humean, porque a veces es algo que creemos que es nuevo, ¿no? Que creemos que las aves descubrieron con los cigarros. Pero de hecho, por ejemplo, eh, hay registros de que una porción de los incendios forestales también son causados por las especies, por ejemplo, cuando se ahuyentan los parásitos agarrando palitos que están incendiados o usándolos para hacer otras especies movilizarse y cazar. Ese solamente es un dato que recordé por la parte del humo. Creo que es sumamente interesante ver cómo a veces las aves nos llevan distancia, o bueno, los animales en general nos llevan distancia comprendiendo el medio y comprendiendo también incluso nuestro comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, la doctora Iriana justamente nos contaba cómo en las zonas permítame, por favor, en las zonas de explanada, los tecolotes ponían basura alrededor de sus nidos para ahuyentar la presencia humana.
Entonces es bien interesante que estos animales estén descubriendo patrones que incluso a nosotros nos cuesta aceptar, ¿no? Que a nosotros no nos gusta interactuar con la basura o que tiene ventajas algo que es riesgoso, ¿no? La parte mala, obviamente, de esta parte de la exposición prolongada a las colillas y a las nicotinas es que pues también crea malformaciones en los animales, ¿no? Creo que, otra vez, ahora concretando como la pregunta, creo que algo que me parece muy valioso de por qué o qué nos ayuda a entender estas especies es justamente que observar el medio no es trivial. Y seguramente todos conocen pues el caso de los gorriones y China, de que la gente veía como que estos les quitaban más de lo que les daba, por así decirlo. Eran animales que a veces pues mermaban un poco la alimentación de la gente, y cuando se hace este par de días de caza intensa, se acaba con los gorriones y inmediatamente viene una plaga básicamente ahora sí a vulnerar a toda la población, que fue un montón de insectos, ¿no? Y claro, nunca nadie se puso a hacer la relación lógica de qué estaban haciendo esos animales, además de comerse nuestro alimento, ¿no? Estaban pues controlando otras especies, ¿no? Entonces creo que lo más importante que nos enseñan los animales, o bueno, concretamente las especies de aves, es no mirar con trivialidad a ninguna interacción y aprender que no estamos desconectados del medio. Creo que a veces los humanos olvidamos que no tenemos por qué moldear a los lugares en donde existimos, ¿no? Los gorriones justamente tienen esa ventaja de nuestro egoísmo, ¿no? De que, ay, es que ese árbol está muy feo o tiene espinas, como por ejemplo un huizache, ¿no? Cuando en Querétaro debería haber huizaches en todos lados. Yo quiero que está más bonito y que lo puedo cortar en forma de hámster, ¿no? Y al final estos animales se ven muy beneficiados justamente de nuestra necesidad de control y de homogenizar las ciudades. Y esa sería mi respuesta. Espero que también podamos interactuar y escuchar o ver sus mensajitos de qué opinan. Ahí déjenmelos y prometo contestarles de 2 a 3 días hábiles. Ahí estaremos contestándolos poco a poco, también porque iremos un poquito rápido, Carla. ¿Va? Sí, Seguimos. Se ha sí. cuestionado o invitado a reflexionar sobre el uso de términos como invasor para hablar de especies que han extendido más allá de sus distribuciones conocidas previamente, principalmente a consecuencia de la actividad humana por la carga política que tiene, particularmente a la luz de los desplazamientos de personas en el mundo. Finalmente, las especies se mueven y siempre se han movido en relación con sus interacciones con otros, otras, incluido obviamente nosotros, y con el ambiente. Por ejemplo, el calentamiento global, que ya está generando desplazamientos. ¿Por qué crees que nos es más raro quizás pensar en el cilantro como especie invasora, dado que está culturalmente más integrado que un gorrión? Mm, uy, qué gran pregunta. Em, Me refiero, bueno, creo que ahí te regresaría como una pregunta solo para desmenuzarla, o sea, como el cilantro como en el cotidiano, porque creo que, por ejemplo, ahí hay un componente muy, muy interesante, ¿no? Y también justo por eso mencionaba como la carga simbólica que lleva al origen de la llegada del gorrión a América Latina, ¿no? O sea, la, el motivante principal era básicamente alguien añorando una tierra, ¿no? O alguien queriendo escuchar los gorriones en la mañana. Creo que en general descompondría a la analogía del cilantro a plantas invasoras, porque las plantas parece que no, que igual que estos animales no generan riesgos, pero tienen los mismos efectos, ¿no? O sea, las plantas pueden ser asesinos silenciosos de ecosistemas, y a lo mejor voy a dar un ejemplo un poquito extraño. Si no entendí la pregunta, sin problema me la dejan en el chat y yo la respondo. Por ejemplo, las zarzamoras, que también son arbustos que están introducidos en muchos bosques, y lo que hacen es que trepan y terminan pues parasitando y asfixiando a las especies nativas, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de estas plantas. Creo que concretamente con el cilantro es complicado porque tenemos una asociación cultural o porque obtenemos un recurso de ellos, ¿no? O sea, yo creo que es más fácil, yo creo que hablando de plantas invasoras, es más fácil empatizar con una zarzamora porque te da frutos ricos y te los encuentras en el bosque aunque esté matando un árbol,
por ejemplo, no sé, alguna planta espinosa como la, ay, ¿cómo se llama? Como las agujillas, ¿no? Si ahorita erro en el nombre como busco el científico, no hay problema. Y concretamente creo que también responde a fenómenos diferentes, ¿no? Porque entonces podríamos hablar sobre cómo, por ejemplo, los centros de diversificación de especies son al final recursos alimentarios que también se desplazan. Y pensemos, por ejemplo, en la comida italiana, ¿no? O sea, el pináculo son, no sé, el tomate, por ejemplo, el jitomate. Y el jitomate es algo que se domestica y que se exporta de México para el mundo, ¿no? Igual que lo es, por ejemplo, el maíz, igual que lo es el huitlacoche, igual que lo es, eh, pues, otras especies alimentarias. Creo que sí me gustaría como separar la pregunta o andarla para responderla mejor. Y bueno, nada más como la nota, me parece súper interesante que justamente hagamos mención sobre resignificar los términos, porque incluso otra vez, ¿no? Es algo que lleva a tener y a bajar o a estigmatizar a las especies como las palomas, ¿no? Así como que decimos plagas, ¿no? Que antes era como la forma en la que les denominaban. Es muy interesante que nos cuestionemos el lenguaje y que al final también veamos qué tan, de dónde vienen estas tendencias de estudio, ¿no? Porque muchas veces creemos que estamos lejos del norte global y estamos como más amañados de lo que creemos. Creo que algo que nuevamente es súper importante es recordar que la vida no entiende de fronteras y de la misma forma en la que, por ejemplo, asumimos compromisos para garantizar la migración de la mariposa monarca, y explico en mi analogía, de la misma forma en la que es importante que una mariposa, aunque viva en Norteamérica y venga a Michoacán, tenga espacios para llegar, también tiene que tener espacios para transitar con seguridad, ¿no? O sea, justamente algunos de los decrementos y los compromisos que tenemos para proteger a la mariposa monarca es que mantengamos a su alimento en el camino, porque si no, pues, no es que no haga paradas, ¿no? ¿Dónde come, digamos? Y de esa misma forma hay que entender que con especies que son carismáticas como la mariposa monarca y que de hecho son iconos de la comunidad migrante, hay otras especies que también se ven truncadas por las fronteras que a veces imponemos como humanos y que mutilan incluso el tránsito de los corredores y demás. De la misma forma en la que ese es un compromiso, garantizar a las especies, también tendría que ser un compromiso el control de la regulación o el monitoreo de las especies invasoras. Bueno, nada más comercial, si a alguien le interesa ahondar más en eso, el equipo de Give en México a veces hace revisiones y pues aportes muy interesantes justamente a estos, mm, pues estas modificaciones, usos del lenguaje, sugerencias sobre el control y el monitoreo, y creo que es muy valioso si tienen esa perspectiva, se den una vueltita y pues también puedan aportar porque ese comentario estuvo maravilloso y quiero que seamos muy amixes. Y ya. Muy bien. En el chat, hola, te llamamos Carlita, Y a de ustedes. Fermaga, y José Ángel Pérez nos dice, hola Carlita. Hola. Em, Aquí tenemos algunas más preguntas Ok, en el chat, va. nos están Estamos viendo, tenemos más preguntones. preguntas. Estamos contestando preguntas el día de hoy, así que Sí, sí. Amamos las preguntas. Y yo, perdón si divago, volverá a pasar. es normal. Hola, hola. Tenía Hola. una pregunta Sandra, pero me parece que Sebastián ya te las hizo. ¿Sí? Bueno, yo quisiera preguntar una, si es que ya sucedieron todas las preguntas de Sandra. Em, por ejemplo, aquí donde yo vivo hay muchísimos cohetes, Ok. pero ¿Eras no me digas, ¿de Puebla? no, No. Cholula. Ah, Cholula, O ok. sea, Vale. parece como payaso, como de payasa, pero no, sí es diferente. No estoy Em, en el estado, pero está perfecto, gracias. Ajá. Ujú, hay muchos cohetes. ¿Eso afecta algo como a las especies nativas o
digamos, llamaría la atención de alguna especie, entre comillas, invasora o migrante. Es que no sé, también podría llamársele migrante. Migratorias, ajá. Bueno, la pirotecnia es todo un tema. Sí, sí afecta muchísimo a las especies, no solamente a las especies migratorias, sino también a las especies residentes. En general, pues las aves son bichos muy interesantes. Las aves son animales que llamamos neofóbicos. Entonces, las aves, igual que algunas otras personas que conocemos, son muy reactivos a cambios y es difícil que tomen de buena manera cambios muy abruptos en el medio. Las detonaciones, todos estos, pues, ruidos azarosos, los disparos, por ejemplo, en las zonas de caza, que ahorita también tengo un datazo y se los comparto. Justamente lo que pueden generar es, pues, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que las especies se asusten, den un brinco y salgan. El impacto sí es diferenciado como en función de la perturbación. Para algunas especies las hace más vulnerables a la depredación, porque obviamente, por ejemplo, dejan sus lugares de reposo o pueden señalizarlos. Las aves son como muy meticulosas cuando se mueven y salen de sus refugios. O sea, no es como, por ejemplo, nuestra mamá que si iba a vernos llegaba de la casa al mercado, ¿no? Las aves, siguiendo la metáfora de la casa y el mercado, irían a la casa, al banco, al mercado, a la escuela, regreso a la escuela, a la casa, al mercado. Y cuando ya vieron que nadie lo sigue y que nadie está con Mm, ¿Lo ven? Sí, yo aquí estoy. Ah, caray, se nos perdió. ¿Sigue la transmisión en vivo? Tenemos pequeños inconvenientes. Posiblemente se le haya ido el internet. Este, pues bueno, esperaremos que regrese para que termine de contestar la pregunta. Y si no Oli, tenemos más preguntas. ¡Ay, hola! Ya regresó. se me fue la luz. Oh, no. Perdónenme. No, pero Bueno, está bien, tenemos datitos. Ah, sí, decía, las aves son como muy meticulosas, entonces, por ejemplo, si llegan a romper eso, también hemos visto que puede, pues, influir como en la depredación. Y bueno, en ambientes urbanos, lo que puede generar es justamente colisiones con estructuras, que las aves salgan como disparadas y en este frenesí que a veces también causa, por ejemplo, la persecución de un depredador, no miren que hay una ventana, que hay alguna pared blanca, que hay alguna otra estructura y pues simplemente colisionen y mueran. Entonces, pues sí puede ser como algo que influye. La verdad es que recuerdo como pocos casos de estudio, porque pues obviamente es complicado tener, tener como esas referencias, pero yo creo que todos tenemos la experiencia empírica, ¿no? De después de una noche de cohetes ver a lo mejor animales muertos en la calle y creo que también es muy valioso que andemos en eso, claro, sin hablar de la contaminación. Entonces, eso. muy bien. Bueno, para terminar, porque ya se te fue la luz, vaya. Está Tenemos bien, una última pregunta de Fer Maga, que nos dice: ¿qué bichos de nuestro cotidiano están normalizados en el ecosistema local? ¿Son invasoras? ¿Y qué podemos hacer con ellos? Ejemplo, ratones en casa. uy. eh, Mm, qué gran pregunta. Eh, no lo sé, habría como muchas partes para descomponer, ¿no? Porque recuerdan que les contaba que, por ejemplo, el índice am, bueno, hay un índice, por ejemplo, para estimar a las especies invasoras, ¿no? Y en estos índices, si lo descomponemos, hay cositas como adaptabilidad, riesgos al ecosistema, riesgos a la economía, riesgos a la salud. Entonces, por ejemplo, creo que sí hay como una implicación diferenciada, por ejemplo, en lo que puede acarrear, por ejemplo, una población desmedida de ratones o una población desmedida de palomas versus, por ejemplo, una población desmedida de plantas, ¿no? Pues como sabemos, a veces
las ratas son como ese grupo de mamíferos que también ha estado muy ligada a la evolución humana. De hecho, está maravilloso porque hay textos increíbles que pueden datar como la coevolución de estos dos grupos como pues de mamíferos y cómo nos hemos influido mutuamente. Pero también podemos citar a pues estos roedores como pues vectores importantes, ¿no? No solo ellos, sino también algunos de los insectos que los ecto y exoparasitan. Entonces sí siento que hay como una situación diferenciada que podemos distinguir, sobre todo en los manejos, que pues, si llegamos a tener, por ejemplo, también en algún momento se hicieron muy comunes como los videos de la gente empatizando con ratitas y demás, pero pues no hay que olvidar que pues el mejor manejo es el que no se hace y que a veces sí podemos llegar a contraer pues alguna cosa que no quisiéramos, ¿no? Y solamente como para cerrar, no con el estigma de los animales, sino con eh, esta parte de conocer como qué implicaciones lleva eliminar un componente de la naturaleza. Voy a dar como dos ejemplos con plantas y animales. Podemos mapear, por ejemplo, la gran caída de las pestes a la eliminación de ciertos componentes animales, ¿no? O como los gatos que pues disparaban y pues generaron que básicamente el mundo colapsara. Y bueno, por ejemplo, con el caso de las plantas, parece trivial, pero también se ha visto que justamente la integridad de los ecosistemas, que justamente también inician como por por la parte de las plantas, nos hace más o menos propensos a vectores, ¿no? ¿Y a qué me refiero con vectores? Por ejemplo, en México vivimos en modo supervivencia y tenemos pues riesgo de contraer a través de mosquitos paludismo, chikungunya, dengue, bla, 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 ¿no? Pero si nuestros ecosistemas estuvieran mucho más protegidos, el riesgo con estas especies se disminuye, al igual que los riesgos zoonóticos. Em, y básicamente, tal vez me alejo como un poco del tema, pero es otra vez entender como que ninguna conexión en la naturaleza es trivial y que tuvimos una pandemia, pero no era algo nuevo, ¿no? Era algo que está teorizado y hay muchísimos textos y justamente podemos predecir que volverá a pasar y que se va a hacer más frecuente. Entonces, creo que sí debemos ser como muy cuidadosos con los manejos, por ejemplo, que llegamos a hacer en ambientes urbanos, porque pues igual también las cucarachas son como grupos importantes que pueden tener afectaciones en la salud. Sin problema, yo creo que después en el chat podemos compartir como estas índices y a lo mejor pues, pues tipsitos para evitar que pues fauna no, pues sí, fauna pues poco deseada se pues aproxime a nuestros hogares. Y ya. Ahí está ya. Muy bien, excelente. Voy a subir el brillo Mm, porque... ¿cómo? Ah, es que subí el brillo porque creo que me veía muy... Ok, ok. Mira, tenemos una pregunta más. No sé si la quieras contestar. Sí, sin problema. O... ¿Sí? No, Ok, si no se venga, ve. una pregunta más. Fer Marie nos pregunta, ¿las aves pueden hacer sus nidos en cualquier árbol o eligen especies de árbol específicos dependiendo de la especie del ave? Ok, bueno, pensé que hoy sería el día que no tendría que decir esta frase, pero creo que es necesaria para obtener el título en biología y la respuesta es, díganlo conmigo, depende de la especie. Hay especies de aves que sí tienen afinidad por ciertas estructuras y sobre todo que también puede cambiar como en la región, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor aquí, que yo soy mujer de matorral, podamos ver a los, a los carpinteros, por ejemplo, interactuando con los escapos de los magueyes, ¿no? Pero a lo mejor en algún bosque el recurso maderero es diferente, ¿no? Y buscamos algún arbolito con madera blanca. Blanda, perdón, estas asociaciones son cosas que también se hacen cuando se describen a las especies. Y pasa no solamente como con la afinidad con los recursos bióticos, sino también con los componentes. Entonces ahí sí dependería. La nota que yo hacía sobre, por ejemplo, los nidos es sobre las construcciones. Las aves pueden tener diferentes formas de vivir, ¿no? Hay aves que viven en cavidades, o sea, en huequitos, como por ejemplo el carbonero mexicano, los citácidos o los carpinteros, ¿no? Que incluso los vemos haciendo sus propios agujeros. Hay grupos de aves que construyen nidos, por ejemplo, las matracas del desierto, que los hacen en los nopales, en las maguilleras.
Los gorriones, que los construyen como con palitos o buscando hoyitos en las paredes. También tengo un álbum de nidos randoms de gorriones, por si quieren colaborar. Pues hay otros nidos, ¿no? Que se vuelven aún más complejos, como por ejemplo los de los pájaros tejedores y demás, ¿no? Entonces sí tendríamos como delimitarlo y como que puntualizo, ¿no? Concretamente para los citácidos, pues buscan cavidades que ya existan, pues pueden ser huequitos a veces también en barrancos, en troncos existentes. Bueno, ya más para terminar el dato ñoño. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el tecolote llanero, que es un ave que también vive en el matorral. Es increíble porque a pesar de que tiene comportamiento o que es algo que es como un búho, una lechucita, es un tecolotito pequeño, ellos tienen muchas excepciones y por eso justo decimos depende de la especie. La primera excepción es que ellos son principalmente diurnos. La segunda excepción es que, como les comentaba, ellos hacen madrigueras a ras de suelo, que es también una anomalía. Ellos aprovechan los recursos de especies preexistentes como serpientes o tuzas para vivir ahí, que es algo que usualmente no vemos en otras especies de grandes, perdón, en grandes, em, pues búhos y lechuzas, para no decir la familia. Y ya, y otra vez, perdón si divago, sin problema también les dejo las preguntitas en el chat por si alguien no llega hasta acá. Y ya. De acuerdo, muy bien. Pues no sé si tienen alguna otra pregunta por aquí. No sé si hay Yo alguna otra pregunta por allá. pregunta no, solo queríamos agradecerte, Carla, en nombre de Sociedad de Científicos Anónimos. Bueno, ahora dará el cierre Sebastián, pero principalmente en nombre de Sandra y de todo el equipo. Muchísimas gracias. A ustedes siempre. Así es. Ah, ok, tenemos dos preguntas más. No sé si las quieres contestar. Yo lo digo por más que nada por tus datos. Adelante, o sea. No te preocupes, está perfecto. Y yo em, en la noche tenemos ilimitados, no es comercial. de acuerdo. Bueno, otra vez, José Ángel Pérez nos pregunta, si pudieras ser un ave, ¿cuál serías? Uy, qué gran pregunta. Perdón, espérenme, ya perdí. ¿Dónde están? Espérenme, no se vayan. Ya los vi. Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que sería, o sea, me gustaría hacer como algo que tal vez pudiera zambullirse, porque, fun fact, a mí me da mucho miedo el agua, y siento que estaría increíble, no, o sea, yo soy muy indecisa, entonces estaría increíble tener como los dos lo maravilloso de los dos mundos. Pero creo que por personalidad y sin afán de ser como egocéntrica, yo sería un verdugo americano y se los voy a enseñar. Y yo, aquí va de nuevo, amigos. Un momento, por favor, les voy a compartir pantalla otra vez. Igual también se los dejo en el De chat. acuerdo. Ya Mientras, voy. voy a estar leyendo algunos comentarios. Yipi. Dice, ah, muy buena charla, muchas gracias, Carlita. Gracias a ustedes. Fer Marie también nos dice, gracias, Carlita. Gracias a ustedes. Hay una Bueno, pregunta más, pero te la digo mientras buscas ello. gracias. Bueno, miren, les voy a enseñar al verdugo americano. Me encantan y es un dato que me maravilla dar. Es la segunda vez que lo doy en la semana, eso es más del promedio. Cosa preciosa, es el verdugo americano. Es una ave maravillosa porque es chiquito, del tamaño de un gorrión aproximadamente igual, o sea, tiene el tamaño de un paseriforme. Recuerden, no todas las aves son, bueno, hablaremos de aves y pájaros luego. Pero bueno, está maravilloso porque a pesar de que tiene el tamaño de un gorrioncito, es una rapaz. Vean ese piquito como curvado que tiene, listo para devorarse al mundo. Tiene un antifaz de bandido y a pesar de que es chiquito, como yo, que mido unos 50 metros de puro, bueno, 1,53 metros de puro poder, son aves que cazan. Y son aves que también saben cómo hacerse notar. Son muy territoriales, viven defendiendo sus territorios y lo más importante, recuerden aquí,
Momento épico de naturalista. También podemos buscar como filtrando la información por construcciones, podemos encontrar nidos y demás. Estos bichos lo que hacen es que clavan a sus presas. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Vean eso. Entonces, si de repente vamos caminando y en una nopalera o en la punta de un maguey, otra vez discúlpenme, sesgo de matorral, llegamos a ver a un animal ahí muerto, es territorio de verdugo americano y me encanta porque cazan otras aves, cazan serpientes, cazan lagartijas, cazan insectos y no sé, se me hacen bichos muy interesantes. Creo que todos deberíamos conocer y amar al verdugo americano. Y ya, gracias por la pregunta. ¿Qué ave serían ustedes? Déjenla en el chat. Dejen en el chat qué saben ustedes. Bueno, continuamos con una pregunta más. Dice Fer Maga, de hace un momento estabas hablando de los tecolotes. ¿Esos tecolotes son unos que están comúnmente en el Boulevard Minero aquí en Pachuca? Sí, y bueno, para los que no son de Pachuca, les enseño el tecolote, no el Boulevard Minero. Muy bonito el tecolote. Sí, tecolote llanero. Ya voy, un segundo. Ay, perdónenme. Llevo como un mes entero con esta tos terrible. Miren, espero no verme como aterradora con la luz de la computadora. De antemano una disculpita. Miren, este es el tecolote llanero. También son muchos muy interesantes. Los bebés se llaman michuelos y aquí los podemos ver justo en su madriguerita. Ay, vean, por ejemplo, este se ve como súper esponjosito. Pues notan la diferencia como entre el plumaje de este que es un adulto y este que es un bebé. Además de que, o sea, de que todavía huele a clara de huevo, claro. Vean cómo sus plumitas se ven como todas despeinadas. Las aves también tienen como plumas diferenciadas para función y estos son los plumones. Justamente son más esponjositos porque les ayudan a los polluelitos a mantener su calor. Entonces sí, justamente los vemos en la zona del TEC de Monterrey, en el Boulevard, los vemos también en Explanada, muchísimo en Venta Prieta. Ese sería el datazo. Así es, así, porque para todos los pachuqueños en esta tierra paste, ya saben dónde encontrar un tecolotito. Bueno, sí, pero nada más para que lo vean. Sí. Sí, porque si no, bueno, Fermaga nos dice, sí, justo ese, en efecto, así es. Y nos dicen también un comentario, @Jumubal, hola, muy buena charla, saludos Hola. desde Chile. Saludos a Chile. Gracias, Carlita, te amamos, nos dice José Ángel Pérez Hernández. Gracias. Yo también les amo mucho. Si existen algunas preguntitas por ahí, es el momento, porque estamos ya por cerrar. Entonces, em, no, nos dicen que se los van a robar. Diles algo, Carla, diles algo. Pero No, bueno, y yo no lo hagan. si Aló, existen más profeta. preguntitas, es el momento. De cualquier forma, ahorita les damos las redes para que se contacten igual contigo o si son aquí de justo de Pachuca, pues Ay, puedan vamos a asistir pajarear. pueden ir a pajarear o pueden ir un domingo de bichos cuando sea domingo de bichos. Pero pues si ya no hay más preguntas, vamos a dar por terminado entonces esta sesión de ciencia a domicilio. Número 11. ¿A qué suena una especie invasora? Tuvimos de ponente a Carla Ladrón de Guevara Bárcenas. Muchísimas gracias, Carla, en nombre de toda la sociedad. Muchísimas gracias a Sandra, a Grecia, a Juan, a todos aquellos que nos han ayudado a lograr que después de los pequeñitos inconvenientes Sí, técnicos se pudo lograr esta charla tan hermosa, tan bien, muchas bien gracias. presentada, tan clara, Carlita, como siempre. Muchas Muchísimas gracias. gracias por pues hacer esto más accesible y por, creo yo, esa emoción tuya al compartir o al aprender, la compartes y es algo que la verdad se aprecia mucho. Pues, en efecto, al ya no haber más preguntas, creo que vamos a dar por terminada esta sesión. Agradecemos mucho
a todas aquellas personas que estuvieron presentes durante toda la sesión o una parte de la sesión. Les recordamos que pues esto va a estar guardado en la página de la Sociedad de Científicos Anónimos, en la página de YouTube. Ahí nos pueden encontrar. Y también nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, como @científicosanónimos. Y ahí, obviamente, busquen a todas las vertientes, a todas las, sí, todos los capítulos que estén, para que si nos ven desde otro estado, si nos ven desde otro país, pues a lo mejor puedan encontrar algo que les agrade, ¿no? Sin nada más por el momento, Carlita, ¿algún otro último mensaje? Pues creo que como siempre darle las gracias a todas, todos y todes los que se vengan a dar una vueltita por aquí, que al final sí tienen como cositas que compartir, lo hagan. Creo que algo súper importante es que las redes nos conectan, pero también a veces nos aíslan y de verdad que a veces un comentario es la diferencia entre un gran amigo y una pajareada o nada, ¿no? Entonces tómense el riesgo como de interactuar, de compartir, de conocer las otras charlas. Y sobre todo de ayudarnos a sacar a la ciencia y al conocimiento de ese lugar polvoso, lugar que da miedo y recordar que a veces la ciencia también es no escuchar unos grillos en nuestra cuadra, que a veces también la ciencia es preguntarnos qué hace algo clavado en un maguey y a veces también la ciencia es cuestionarnos por qué una especie se llama invasora y por qué solamente les hacemos a hoteles polinizadores a las especies europeas y no sé, desafiar. Muchas gracias y como siempre un placer estar aquí, tener acceso con gente tan maravillosa y qué bonito proyecto y qué bonito ser parte de eso, de verdad, me llena mucho. Gracias. Excelente. Pues bueno, a todos, a todas, muchísimas gracias. Nuevamente les recordamos las redes. En Instagram y en Facebook nos encuentran como, bueno, en Instagram sobre todo, @científicos anónimos, en Facebook como científicos anónimos. A Carla la pueden encontrar como @alas urbanas. Y pues bueno, esta ocasión me tocó a Científicos Anónimos Pachuca, así que voy a hacer un poquito de spam. A nosotros nos encuentran como @científicos, @científicosanónimos.pach. Sin más por el momento, esto ha sido todo. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, a todas, a todes y muy bonita noche. Hasta luego.